grupos de axones rodeados por tejido conectivo, y esto se va a llamar nervio. ¿Sí? Los nervios van a tener sus nervovasores. Los ganglios que sirven como escalas, como puentes, sobre todo de lo que es los nervios espinales, se van a caracterizar por tener su membrana de tejido conectivo denso y regular, que va a ingresar formando tabiques, determinando ya un órgano. Dentro de este ganglio, lo que vamos a ver van a ser neuronas pseudo unipolares o neuronas bipolares. Entonces, a nivel de los ganglios, básicamente se va a observar una neurona que va a tener dos cabos. Por un cabo recibe el estímulo y por otro lo envía. No es una neurona que complejiza mucho, está ahí de puente. Acá agarra un brazo, llega el estímulo y lo envía. ¿Sí? Es la manera como están establecidos los ganglios. Al tener neuronas pseudo-unipolares o bipolares en los ganglios, pues lo que se hace es simplificar el proceso de conducción. Recibo, envío. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo, el cuerpo es muy práctico. En medio de las neuronas pseudo-unipolares o bipolares también se van a ver otras multipolares para otro tipo de estímulos más lentos. Esto es de anatomía. Saben que el sistema nervioso va a estar periférico, va a poder ser central, este se va a dividir de acuerdo a su función sensorial motor, y estos se van a poder dividir también en somático o visceral. Este es el puente que les hablaba, lo que es la llegada del estímulo a la médula y el envío del estímulo, la llegada del estímulo a la médula y la respuesta del estímulo. ¿Sí? Este es un reflejo motor básico. De acuerdo a las terminaciones nerviosas, a nivel somática y visceral, a nivel somática tenemos receptores exteroceptivos, propioceptivos, y a nivel somático, aferente, enteroceptivos, propioceptivos, y eferentes de tipo somáticas y viscerales. ¿Sí? De acuerdo a su ubicación de estos receptores, pueden ser extero, propio o interoceptores. ¿Para qué servirá todo eso? Esto han visto en anatomía, ¿no? ¿Cómo pueden ver entonces fascículos si no saben para qué sirven los fascículos? Bueno, no importa. Fíjense, por ejemplo, los propioceptores. ¿Dónde se encuentran? Alrededor de lo que es los músculos. Y estos receptores lo que van a hacer va a ser determinar la captación de lo que es presión o contracción. ¿Sí? Fíjense cómo esto se encuentra tanto a nivel del músculo esquelético como del músculo liso. Los interoceptores van a ser aquellos receptores que se encuentran en las vísceras abdominales. Estas van a interrelacionar de manera directa con los plexos nerviosos abdominales. Y lo que van a captar van a ser distensión, isquemia o contracción. ¿Vale? Entonces tenemos nosotros receptores exteroceptivos a nivel de lo que es la piel. Tenemos receptores propioceptivos a nivel de lo que es el músculo. Y tenemos interoceptores a nivel de lo que es todas las vísceras. ¿Qué va a determinar esto? Esto va a determinar que el cuerpo humano reciba gran cantidad de información del exterior y del interior del cuerpo. Y esa información que se recibe por medio de estos extero, propio e interoceptores,
va a viajar al sistema nervioso central y va a informar al cerebro. ¿Se dan cuenta? Tiene que informarse, el cerebro va a informar, se le va a informar. Te cuento, muchacho, que el colon está distendido. Te cuento que hay una presión a nivel del bíceps. Te cuento que alguien está quemando el dedo del individuo. Te cuento que le han metido una aguja. Te cuento que está haciendo frío. Te cuento que está haciendo calor. ¿Se dan cuenta? Toda esa información que llega al sistema nervioso central va a ser analizada y va a determinar una respuesta. Y la respuesta que determina va a poder ser de dos tipos: una eléctrica, por el sistema nervioso, o una química, determinando secreción de hormonas. Fíjense cómo el cuerpo sabe todo lo que pasa. ¿Sí? A nivel de lo que es el sistema nervioso central, nosotros vamos a tener dos tipos de sustancias: una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia gris en el cerebro se encuentra en la periferia, y a esta sustancia gris es donde llega la información de todo lo percibido por los receptores. ¿Sí? Yo estoy en este momento acá con ustedes, veo que todos ustedes están cansados, fatigados, como si embriología sea difícil, y mi cerebro está captando esa información, y por lo tanto estoy intentando resumir un poco más el tema para no confundir. ¿Se dan cuenta? A este nivel, en la sustancia gris, va a recibirse toda la información. ¿Por qué? Porque en la sustancia gris se encuentran los cuerpos de las neuronas. Y si ustedes se acuerdan, las neuronas recibían información en su cuerpo y en sus dendritas. A nivel de la sustancia gris se procesa la información del resto del cuerpo y se toman decisiones. ¿Vale? Antes nosotros, en mi época, nos poníamos apodos y nos insultábamos con más criterio que ustedes, ¿sí? Y una de las cosas que nos decíamos, por ejemplo, en colegio: te falta sustancia gris. ¿A qué se refería el término que te falta sustancia gris? A que eres incapaz de tomar decisiones, que tu sustancia gris es muy delgadita, por lo tanto, de manera indirecta, pues nos estaban diciendo tonto. ¿No ven? Y en la época de mi papá era peor. De la sustancia gris se llama cacumen. Entonces te decían que te falta cacumen. Entonces, al ser la sustancia gris donde se toman las decisiones, esta sustancia gris está muy relacionada con lo que es la inteligencia, con lo que es cómo va a funcionar el cuerpo, con lo que es la toma de decisiones, porque a este nivel se analiza toda la información que el cuerpo recibe. ¿Vale? Ahí está bien, ¿vale? Dependiendo del lugar del cerebro, estoy tratando de avanzar en anatomía, esta sustancia gris va a recibir lo que es información, por ejemplo, de los propioceptores, para determinar todo lo que es el movimiento muscular, la cisura por delante de la cisura de Ronaldo, por ejemplo, Rolando, ¿no? En el cerebro, en el lóbulo frontal. La sustancia blanca va a estar formada por axones. Entonces, si bien la sustancia gris recibe la información y toma decisiones, el envío de esa información se va a dar por la sustancia blanca. ¿Sí? Hasta ahí están bien, ¿verdad? La sustancia gris a nivel cerebral va a tener varias capas, y esas capas se van a clasificar dependiendo
la forma del cuerpo del núcleo. Entonces, la primera capa va a tener cuerpos neuronales redondos y pequeños. Por lo tanto, se va a llamar capa molecular externa. La siguiente capa va a tener cuerpos neuronales igual redondos, pero más grandes, como granos. Y eso se va a llamar capa granular externa. La siguiente capa va a tener cuerpos en forma de pirámide, o sea, triangulares, y se va a llamar capa piramidal externa. La siguiente va a ser la granular interna y la siguiente va a ser la piramidal interna. Y la última va a tener cuerpos neuronales de toda forma y se va a llamar multiforme. Entonces, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas en la corteza gris: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. A nivel de lo que es el cerebelo, igual se va a ver sustancia gris y sustancia blanca. En este caso, la sustancia gris va a estar formada por una capa molecular, la más superficial, la más interna, una capa granular, y al medio se va a ver una hilera de células que forman la capa de células de Purkinje. Las células de Purkinje tienen forma de matraz. ¿Sí? ¿Conocen cómo es el matraz? Es un bote que se utiliza en lo que es laboratorio, tiene esta forma de matraz. ¿Sí? Y va a tener la parte superficial llena de dendritas y la parte inferior con un solo axón. Y estas células en forma de matraz forman la capa de células de Purkinje. ¿Hasta ahí están bien? Muy bien. Ahora, fíjense, acá yo tengo la capa molecular, granular, y al medio esta capa de células grandes en forma de matraz. ¿Sí? Es la capa de células de Purkinje. A nivel de lo que es la médula espinal, cambia la situación. La sustancia gris se encuentra en la parte media, formando lo que es las astas anteriores y astas posteriores. Y la sustancia blanca se encuentra en la parte externa. Y eso tiene su razón de ser, porque el estímulo sale directamente de la parte externa, formando los nervios espinales. ¿Se dan cuenta? Pues esto cambia. Aquí no tiene capas. Sustancia gris, sustancia blanca. Bueno, y esto es lo que ya manejan lo que es los arcos reflejos, que no voy a meterme ahí, porque esto han llevado en anatomía. Esto se lleva desde hablar de fascículos, porque no pueden hablar de fascículos si no hablamos de arcos reflejos, ¿verdad? Ahora, todo el sistema nervioso central se encuentra protegido, y lo que protege al sistema nervioso central son membranas llamadas meninges. La primera capa que protege al cerebro, ¿sí?, que se encuentra debajo del hueso, se llama dura madre.
Si es dura, ¿qué tipo de tejido tendrá Erika? Fibroso. ¿Cuál es el tejido que hemos dicho que es fibroso? ¿Qué tejido tiene fibras? Pues Erika, pensaremos. Fibroso significa que tiene fibras. ¿Qué tejido de los 4 que hemos avanzado tienen fuerte? Tejido conectivo. ¿Vale? La siguiente capa se llama aracnoides y la siguiente capa se llama pía madre. ¿Sí? Lo mismo acá. La dura madre está formada por tejido conectivo denso. ¿Sí? Ahora, entonces es una capa de tejido conectivo denso que envuelve a lo que es todo el cerebro. Yo les hago una pregunta. Si digamos yo quiero proteger cualquier cosa, quiero proteger ese reloj que está ahí botado. Dori, si vos le pones una capa de papel madera a ese reloj, ¿lo estarás protegiendo bien? No, porque se cae y se rompe lo mismo. ¿Qué harías para que no se rompa en un viaje? ¿Qué más le pondrías? Le pondría algo que lo proteja más, como el papel, ¿no? No es papel, ese plástico con burbujas. Ese plástico con burbujas. A ver, ese plástico con burbujas tiene lugares de aire. ¿Qué es lo que hacen? Amortizan el golpe. Pues el cuerpo hace exactamente lo mismo. La dura madre llega a ser como un envoltorio de tejido conectivo. Pero no nos va a proteger mucho. Viene alguien con un combo, nos rompe el cráneo y ese tejido conectivo, si bien nos va a proteger, no va a ser suficiente para amortizar el golpe. Entonces, la siguiente capa va a ser una capa formada por una red, por eso es aracnoides, como una telaraña de vasos sanguíneos. Esta telaraña de vasos sanguíneos lo que va a hacer determinar una zona en la cual la estructura como red más los vasos sanguíneos que van dando, que llevan sangre, va a servir como una esponja que va a amortizar el golpe que reciba la dura madre. Y también es la capa que más va a sangrar en traumatismos. ¿Se dan cuenta? Pero va a sangrar esta capa, pero no va a sangrar de inicio el cerebro. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? De hecho, si hay un traumatismo y esto se rompe, el sangrado va a ser acá y se llama hemorragia subaracnoidea, que la mayoría de las veces se reabsorbe. Y cuando no se reabsorbe, ¿qué es lo que hace el neurocirujano? Hace un huequito, mete un tubito y aspira la sangre. Pero si ustedes se dan cuenta, no está metiendo el tubito hasta el cerebro, sino solamente a sus membranas que lo cubren. La siguiente capa es del tejido conectivo, pero a diferencia de la dura madre, que hace una envoltura dejando un espacio, la pía madre está apegada a lo que es la corteza gris. Pues la pía madre es como si nosotros agarraríamos este reloj, le pongo primero 2 capas de papel madera, le estoy colocando la dura madre, ese papel es duro. Para que este reloj no se haga nada, le coloco ese plástico con burbujas de aire al medio. ¿Eso qué es? La aracnoides. Y para estar seguro, lo envuelvo con papel celofán, ¿no ve? Para que evitar rayaduras, esas cosas. Entonces esa es la pía madre. Si yo hago caer el reloj, la pía madre de papel celofán no se va a hacer nada, porque está bien apegado. ¿Sí? La dura madre se arrugará un poco, el papel madera, y capaz se rompen algunas cuantas burbujas, pero no se rompe el reloj, lo mismo. Membrana dura madre, tejido conectivo.
Aracnoides, una red de vasos sanguíneos. Y pía madre, tejido conectivo adherido adherida a la corteza gris. Fíjense, estas son las meninges. Y las mismas meninges vamos a verlas también a nivel de lo que es la médula espinal. Fíjense cómo funciona nuevamente. Tenemos el cráneo, la fibra madre del tejido conectivo, el aracnoides y esta delgadita, la pía madre. Aparte de eso, en medio de lo que es el cerebro, vamos a tener senos venosos, o sea, espacios formados por venas que también van a servir de amortización al cráneo. La membrana pía glial se refiere a esa membrana formada por la pía madre y por la corteza cerebral, ¿sí? Que al medio va a contener una prolongación de lo que es la aracnoides. Esta membrana pía glial es útil porque es como el papel celofán, protege a esta corteza gris de daños que no necesariamente sean traumas. Es como una membrana que aísla a la corteza cerebral de lo que va a ser las membranas meninges. ¿Sí? Pregunta, ¿las neuronas se regeneran? ¿No se regeneran? Esto ya lo dijimos algún rato, Johan, ¿te acuerdas? Sí. ¿Se regeneran o no? Sí, pero tarda muchísimo en regenerarse. Muchísimo, ¿no ven? Si ahorita le doy un cocacho a la Catherine, le mato 50.000 neuronas, Catherine va a vivir el resto de su vida sin las 50.000 neuronas. Cuando quiera recuperarlas, pues ya para qué, ¿no ven? A sus 70 años. ¿Sí? Pero como la regeneración está lenta, de manera académica se dice que son poblaciones no renovables. ¿Qué mata neuronas? ¿Ah? El alcohol mata neuronas. ¿Qué más va a matar neuronas? Los traumas. ¿Qué más va a matar neuronas? El mal sueño, no dormir bien. Ya, cosas como no dormir bien, tóxicos, el estrés, ¿sí? Por eso hay que vivir una vida equilibrada. Hay una película basada en la vida real de los jugadores de fútbol americano de Estados Unidos. ¿Alguien ha visto esa película? ¿No ven ustedes películas? ¿No leen? ¿Qué hacen de sus vidas? Se trata de un jugador de fútbol americano que parte del entrenamiento es golpear con su casco, ¿qué sería pues eso? Bolsas para golpear, y también el golpe que hacen entre jugadores de fútbol americano. ¿Se dan cuenta? Eso determina un trauma constante. Y ese trauma constante, ¿qué estaba matando? Neuronas, determinando que los jugadores de fútbol americano se comiencen a volver violentos, muchos suicidios, ansiedad, depresión y problemas a nivel neurológico. Y la película se trata precisamente de un jugador que deja de jugar por esos problemas neurológicos, y un neurólogo comienza a hacer la investigación del cerebro del jugador y descubre que tenía daño cerebral por microtraumatismos constantes, determinando que los jugadores queden obsoletos por la gran cantidad de golpes que hacían. Y la película es real y se trata precisamente de que este jugador logra una jugosa indemnización y se aumentan lo que son los niveles de protección a nivel de lo que es el fútbol americano. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de que se regenerará, pero la verdad el daño hecho hay que considerarlo como irreparable. ¿Vale? Entonces una de las cosas que ustedes más tienen que cuidar como médicos es su cerebro.
constantemente, aunque ustedes no crean, en el consultorio, yo soy gastroenterólogo y estoy agotado de ver pacientes con trastornos psicológicos y neurológicos. Y una de las cosas que ha aumentado muchísimo en la ciudad, y eso no lo digo yo, son cifras del gastroenterológico, ha aumentado muchísimo los cirróticos o sea, pacientes que tienen el hígado totalmente dañado, pero estos pacientes que han aumentado en porcentaje son mujeres jóvenes. Entonces, ha aumentado muchísimo el daño por alcohol en mujeres jóvenes. Entonces, en el gastro han aumentado mucho el porcentaje de mujeres cirróticas jóvenes por consumo de alcohol. Y aunque ustedes no crean, una de las facultades donde más riesgo de alcohol, estupefacientes, abortos, ansiedad, depresión, es medicina. Cuando uno ve las cifras de lo que es algún X centro, y un amigo que trabajaba ahí me dijo, no, es complicado. ¿Y por qué creen que sea eso así? ¿Por qué crees que sea eso así, Sergio? Sergio 1. ¿Por qué Sergio 2? Porque hay otro Sergio más, pero ya tantos Sergios. ¿Por qué crees que medicina sea una carrera de riesgo? Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando con los docentes y algún docente decía, lo mejor va a ser aumentar los filtros y hacer más exigente la carrera para que los que tengan que aplazarse se aplacen, porque el nivel con el que llegan a quinto es terrible. Yo no tiene sentido eso, pero ¿qué es lo que determina la carrera? Mucho estrés. Uno, estrés, porque el contenido académico es alto. La exigencia del docente, como ustedes van a ir viendo conforme vayan avanzando, también es alta. Y no necesariamente una exigencia académica, es una exigencia a todo nivel. Que hagamos esto, que este otro, que trabajo de investigación, que tenemos que hacer una feria, que demás cosas, que tienen que leer mi texto, que tienen que venir siempre a clases, que si no queda, es un montón de cagadas que determinan aumento de estrés. El otro problema de lo que se estudia en medicina, aparte del estrés, la carga académica, que es mayor que otras carreras, determina una competencia también que es fuerte. ¿Sí? No entre ustedes, pero habitualmente hay competencia. Y cuando uno sale, no solamente tendría que ser preparado en la parte académica, manejo de competencias, demás cosas, sino que tiene que estar preparado para manejo de estrés. Si ustedes se dan cuenta, los médicos nos ven sumamente, relativamente tranquilos o plumeando, lo que ustedes quieran. Pero si alguna vez ustedes han ido al hospital, la mayoría de los médicos actúan de manera rápida y prácticamente sin hablar, sin mirar a nadie en situaciones de peligro. ¿Sí? Lo que la enfermera está zapateando, ay doctor, el paciente está sangrando, demás cosas, ¿qué vamos a hacer? El médico está, mira, toma un café y después vemos. Estamos preparando. Agarras, qué sé yo, el endoscopio y decir, enfocas, haces, acabas de hacer, tomas indicaciones y te vas a hacer otra cosa. Entonces, no es algo que determine problema. Entonces, aparte de la parte académica, hay un manejo constante de presión. Es una carrera que funciona bajo presión. Y cuando una persona está sometida a presión y estrés, y no puede controlar esto, busca escapatorias. ¿Y cuáles son las escapatorias? Alcohol, droga, sexo, amigos, entre comillas, porque eso no se llaman amigos. ¿Y eso qué determina? Y la pregunta aquí es clara. Al hacer estas cosas, ¿desaparece la presión, el estrés o el problema? Aumenta. Es una de las cosas donde a ustedes se les ha bajado mucho, es el manejo de presión. Porque aunque ustedes no crean, el sistema en el que están ustedes tiene un sentido de bajarles la presión.
¿sí? En nuestra época nos presionaban más, pero no con cosas raras, sino nos presionaban con la parte académica y nos metían más rápido al hospital, nos estresaban más, pero enseñándonos una presión para lo que es el manejo hospitalario. Entonces, hay que cuidar las neuronas, hay que cuidar el cerebro, y uno de los mayores males que ustedes van a afrontar como estudiantes, como médicos y como estudiantes, como médicos y como personas, sobre todo como médicos, va a ser el hecho de que van a haber mucho paciente con trastornos psicológicos y mentales en sus consultorios. De hecho, una de las profesiones que más va a tener cabida en el futuro va a ser el psiquiatra. Y los psiquiatras de los psiquiatras, porque también no están muy bien en la cabeza, que sé qué producto que viene de la cabeza está, no. Pero sí, entonces, para eso tienen que ser equilibrados. No tiene sentido lo que están haciendo. Yo les he explicado. Reventarse 2 o 3 días antes para un examen no tiene sentido. Si ustedes estudian todos los días, nada, váyanse a estudiar.